La semana pasada hicimos un vídeo que lo ha petado. Jordi, lo petas, ahí ¿te acuerdas del anuncio ese de San Miguel? Ahí donde va, triunfa. Jordi Barry, ahí donde va, ahí, lo peta. Qué guapo. Sí, sí. Hombre, si me lo dicen. Gracias, chicos, gracias a ellos. Ah, sí, verdad. Sois venga, vosotros. Venga, like, no olvidéis. El vídeo de la semana pasada iba sobre algunas claves a través de la alimentación de cómo recuperar mejor en una lesión. Claro, y muchos han dicho... Pero yo lo que quiero es no lesionarme. Claro, es que hubiéramos casi tenido que empezar claves para no lesionarnos. Exacto, a través de la alimentación. No vamos aquí a ir de entrenamiento, no sé. A ver, como siempre, primero calentar, luego entrenar, hacerlo con un plan, no sé qué, luego estirar, todo esto tal. Pero una vez hacemos esto, que ya nos guía muy bien Roger Roca, Pau Inspirafit, Fernanda Maciel, Zugasti, todos, pues dijimos, Triluarca, dijimos, venga, va, a ver cómo con la alimentación, ¡clac!, podemos ayudar un poco más a que no se produzcan estas lesiones. Con lo cual, 7 claves para no lesionarse a vale, la alimentación. Sí, lo hemos intentado sintetizar en 7 claves, 7 componentes, vitaminas, de distintos tipos de aportaciones, para que no nos lesionemos. Primer tema clave, para demostrar la importancia de la relación entre buena alimentación y falta de lesiones, todos estos paralelismos. Messi. Sí, ya habíamos hablado de esto en algún vídeo de los primeros. Sí, hablamos de cómo él mejoró su rendimiento a través de una dieta muy clave que todo el mundo la conoció como la dieta de Messi y tal. Claramente, si vosotros buscáis los patrones, las épocas en las que tuvo más incidencias de lesiones, sobre todo musculares... Época de Rijkaard. Época de Rijkaard y época de Tata Martino. Sí, pero sobre todo cuando empezó a tener todos los problemas de la época final de Rijkaard, que aquí no se controlaba nada. Y venga, asadito por aquí, Coca-Cola por ahí. Era el rey de las pizzas. No creo recordar si había que una de las cosas que más comía al día, esto he escuchado de tertulia deportiva, conguitos, todo el puto día conguitos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se perdió muchas cosas importantes y estaba en juego si iba a seguir siendo el mejor jugador del mundo o no, a raíz de que petaba muscularmente. Petaba muscularmente, entonces él cogió un nutricionista muy famoso italiano que ha ayudado a grandes deportistas y le hizo una dieta muy focalizada en todos los temas que siempre hemos estado comentando, mucho ingesta de frutas y verduras, temporada, natural, ecológico, dejar de dietas más bien alcalinas, no tan ácidas, etcétera, etcétera. Y entonces, si queréis entrar un poco más en profundidad, hicimos un post en el blog, teresasjuicery.com/blog, link aquí abajo, cada vez lo hago mejor esto, lo he aprendido de Valentín, sí, señor. Link aquí abajo. Y entonces ahí tenemos un post que se llama La dieta de Messi, pues pondremos ahora aquí el... bien, la estuvimos analizando, entrando un poco en detalle de qué consiste y tal. Ahí fue clave la llegada de Guardiola, que le cuadró y le dijo, ¿tú quieres ser un gran jugador? Bien, te irás lesionado, pero ¿tú quieres ser el mejor jugador de la historia o quieres intentarlo? Come bien y cógete esto al pie de la letra. Y lo hizo y ahí lo tenemos. Venga. ¿Vale? Perfecto. Ha fallado algún penalti, pobre, últimamente, pero eso es más de aquí. Eso es más de aquí. Es de aquí, tía, que esto también... Vamos a empezar a hablar en algún vídeo, me lanzo, ¿Sí? De la importancia de esto también, ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver cómo lo enfocamos porque no es nuestra área clave, venga, pero... venga. Porque ahora se alimenta bien, es el top. ¿Y por qué lo falla, tío? Va, pues, oye... Like al vídeo si tenéis ganas que aparte de los vídeos de alimentación metamos alguno donde cómo alimentar esta para alimentar estas. Estas no quiere decir las pelotas, pero las piernas. Las piernas o a cualquier cosa de... Mira, hay gente que nos ha preguntado, hoy en cuanto a psicología deportiva, en cuanto a estar bien de la cabeza, en cuanto... A mí me preguntan mucho, ¿cómo haces cuando estás cascado, yo sé, con la parienta o del trabajo, con los amigos o de tanto viaje de tal, para salir a entrenar o para acabar un Ironman o para tal? Entonces, me parece interesante. Venga, mindfulness. Vaya callejón sin salida. Te han metido ya en un buen fregado. Pero aquí teníamos las 7 claves. 7 claves para evitar lesiones. 1. Vitamina C. Vale. Vitamina C dijimos... Cítricos. Y dijimos, no hace falta que la busquéis tanto en suplementos. Cítricos. Naranja, un zumo de naranja cada mañana. Naranja, todos los cítricos, coles, pimientos, hojas verdes. ¿Cómo funciona? Sin vitamina C básicamente no hay colágeno. Con lo cual, como para la recuperación de lesiones necesitamos
la síntesis del colágeno, la vitamina C nos ayuda mucho en este proceso. ¿Vale? Con lo cual, colágeno, flexibilidad y vitamina C y colágeno, flexibilidad muscular es lo que necesitamos para nuestra recuperación. Venga, ¿vale? Punto Segundo, número 1 ya lo tenemos. 2. Beta-carotenos. Hemos hablado muchas veces de los beta-carotenos. Normalmente se encuentran en todas esas frutas de color naranja. Sí. Zanahorias, boniato, naranjas, cúrcuma. Cúrcuma, cierto. Yo ya lo expliqué, un fisio una vez me dijo que yo cada mañana cúrcuma en polvo, vaso de agua, chorro de limón, clec, clec, un poquito de cúrcuma y racadrá. Es un antioxidante increíble, ¿vale? Y se está demostrando que tiene principios, o sea, superalimento y anticancerígenos, o sea que esto ya se necesitan muchos más estudios, pero se está demostrando que en países con mucho consumo de cúrcuma hay menos patrones de enfermedades de degeneración celular, tipo tal. Venga. Beta-caroteno, antioxidante, sobre todo. Entonces, también actúa en la síntesis del colágeno, recuperación muscular. Tercer, vitamina E. Esta ya me pillas, Antioxidante muy potente que protege las células y los tejidos del daño oxidativo. Vale. ¿Dónde las tenemos? Frutos secos. Siempre los que te caben en una mano al día, nueces sobre todo. Las que te gusten más, almendras. El anacardo, que tiene un poco menos de ácidos grasos, o sea, menos calorías. Aquí, ¿vale? por ejemplo, sabrá algo que... me he comprado unos cacahuetes de esos endulzados. No, los frutos secos siempre mirar sobre todo que sean naturales. Sí. No valen ni los tostados de algunas marcas que los hago al horno, los tosto porque le ponen aceite, luego los tostas como si los freyeran. Que no le pongan exceso de sales. Los frutos secos lo más naturales posibles. Y yo siempre he escuchado lo que decías tú antes, que dentro de esos, lo mejor las nueces, si puede ser. Las nueces son fantásticas. De nueces y para adentro. ¿Vale? Hay algunas semillas que también conllevan vitamina E, ¿vale? Y la vitamina E trabaja sinérgicamente con la vitamina C, con lo cual ahí se refuerzan una a la otra y nos ayuda mucho a recuperar. Venga. ¿Vale? Bueno, en este caso a evitar lesiones. Perfecto. Cuarto, vitamina D. La vitamina D es la vitamina que básicamente, y esto es increíble, no nos los da los alimentos, existen algunos, nos los da el astro rey, el sol. Hay muchos países en los que llega la época de verano, países nórdicos, con mucha falta de luz solar, muy pocas horas. Esto en Barcelona, en España, somos afortunados, la Costa del Sol. Sí. Tenemos la Costa Brava. Tenemos 300 y pico días al año de sol. Hay países en el norte que tienen 30, 60 días. Y como se nublen esos, cagadas. Cagadas, es increíble, o sea, y claramente ahí les falta vitamina D por la falta de exposición solar. Hay veces en verano que les dan vacaciones, oye, vete a tomar el sol y coge tal. Que te veo yo, por no ser nórdico, te veo un poco blanco. Este año estoy siendo nórdico no tienes vitamina D. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En la oficina analizando todos los... Tío, pues abre la ventana y que te den sol, hombre. Hazlo fuera. No, porque así, ábrela, porque a través de los cristales tampoco no entra la radio. Esto es un placebo, hombre. El cristal es un placebo. El próximo vídeo lo hacemos en la playa, Valentín. Claro, hombre. Bueno, vitamina D en conjunto con el calcio son muy clave para todo el mantenimiento de la fuerza muscular, ¿vale? Y de los huesos. 5. Zinc. Mineral necesario para la formación muscular. ¿Dónde lo tenemos? Semillas, cereales integrales, alguna carne magra. Aunque la carne magra... Vale, entonces tú dirías aquí cereales integrales. Sí, sobre todo, que aparte ya hemos hablado siempre de los beneficios de los cereales integrales. Ya que vais a tomar cereales, que sean mejor integrales, y entonces tiene... Con el salvado. Zinc, pal qual te la inc, vale. Venga, cobre, en semillas, mariscos, frutos secos, mineral imprescindible para todo deportista, ¿vale? Zinc. ¿Y para qué es importante Este es el 6. Ah, pues también participa en la síntesis del colágeno, en la elastina, con lo cual también muy interesante para prevenir. Vale. Consumo de zinc, ¿vale? Venga, ¿y el séptimo? El séptimo, hemos dicho uno súper mega ultra clave, que además mucha gente siempre peca: agua, hidratación a tope, tío. Es que a veces, yo soy el primero, salgo a correr, hago bici y tal. A veces seco, pues bebe agua, tío, más. Sí. Que aparte tenemos una pérdida, estamos compuestos de agua. Esto es muy curioso, que en todos los sitios que he ido a lo largo de los años en que he estado gordo, a un nutricionista, dietista, tal, todos, 1,5 litros, 2 al día sin falta, y si además haces deporte, más. Todo lo que saques, pues lo tiene que entrar, con lo cual calcula. Y es una cosa que muchas veces te olvidas, no piensas, Coca-Cola, no sé qué, o lo que sea, sí, sí. Coño, pues agua. Tío, agua. Y eso es muy importante, que os obliguéis, que lo penséis, que lo hagáis, porque si no, malamente rai. Y es más, a veces el hecho de beber poca agua, pues hay gente, no, yo no bebo agua, que me hincho, que tal. Soy un camello. Coño, cuando bebes poca agua,
acabas teniendo más retención de líquidos que cuando bebes la que tienes que tener. Paradójicamente, pero es así. A mí me lo han dicho los dietistas. Efectivamente. Cuando estás bebiendo mucha agua, tiendes a ir mucho más al lavabo y todo fluye mucho mejor. Es igual que el tema de Sin pasarse también, porque luego cuando bebes demasiada, otra vez también tienes... O sea, hay que encontrar el punto de equilibrio, el punto del equilibrio en todo. Muy bien. Chicos, 7 consejos para evitar lesiones. Perfecto. Y entre todos los que os hayáis tragado el vídeo hasta aquí, tenemos, entre todos los que compartáis el vídeo en Facebook o en Twitter, sorteo una vez más de un pack de zumos del Tresa Juiceries. Pues mira, en este caso hemos estado pensando en un especial pack que hemos desarrollado y que nos va muy bien para empalmarlo todo, como casi siempre hacemos, con el último punto del agua. Hay un pack que hemos desarrollado que se llama Hydration Pack, pack hidratación. Es un pack en el que hemos cogido los zumos que llevan una mayor aportación de agua e incluso hay un par de aguas de estas que tenemos filtradas, Purified Water, que las osmotizamos y tal, entonces son aguas de mineralización muy débil, ¿vale? Entonces, entre todos los que compartáis, sorteo que os llegará a vuestra casita y tal, con un pack hidratación de Teresa's Juicery, con todo, ya lo veréis, y por favor compartir y hacer fotillos a ver qué os parece. De 6 zumitos que están como la madre que nos parió. Pack hidratación. Señores, como siempre, dudas, comentarios, agradecimientos, piropos, sobornos, aquí. Y la semana que viene, a raíz de esto, seguimos desarrollando. Venga familia, hasta la semana que viene. Chao.